Hola chicos, bueno, seguimos con otro tema nuevo, recién vimos triángulo oblicuo ángulo. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos en el PDF en el tema anterior de triángulo oblicuo ángulo, donde pasaban de sistema sexagesimal a decimal perdón, sexagesimal a centesimal y a radial o circular. Si recordamos algo de eso, recordamos que primero que tenemos que recordar es que para que un ángulo sea positivo, siempre tiene que ir en este sentido antihorario, que sería como el sentido de la hojita de reloj, pero en sentido contrario. Y si es positivo, va a seguir en este sentido. Si es sentido negativo, va a seguir al revés. O sea que un ángulo es positivo cuando va a girar en ese caso, y cuando gira en el otro sentido, eso significa que es un sentido negativo. O sea, si yo tuviera un vector que gira en este sentido, que va girando así, entonces seguimos que es un ángulo positivo. Si, si esta agujita girara en el sentido horario como la aguja del reloj, sería un ángulo negativo. Bueno, ahí se dan cuenta de cómo cuando es positivo y cuando es negativo. Otra cosa que vamos a recordar es que nosotros vamos a trabajar con el CIMELA, que es Sistema Métrico Legal Argentino, y trabajamos con grados sexagesimales solamente. Nosotros no vamos a trabajar ni con centesimales ni con radiales, solamente con grados sexagesimales. Una de las cosas que vamos a decir que vamos a trabajar con radio 1. ¿Qué significa radio? Significa que este segmentito que yo tengo acá, desde acá, perdón, desde aquí hasta acá, todo esto es el radio. ¿Sí? Desde el origen de coordenada hasta acá, ¿sí? Eso es el radio. Pero por ahí a veces pueden hablar del diámetro. El diámetro es todo de acá hasta acá. O sea que esto que yo tengo, todo esto de aquí hasta aquí, eso es el diámetro. Sí, entonces, recordamos, cuando hablamos de radio, hablamos de acá hasta acá. Ese es el radio. Y si hablamos de acá hasta acá, estamos hablando de ¿quién? Del diámetro. Bien, ya he dicho que es el radio, fíjense, entonces recordamos el radio, esto es muy importante, ¿sí? Que sea ese segmentito que yo tengo acá, ¿sí? Ese va a ser el radio, y el otro es el diámetro que va de un sentido al otro. Bien, ahora nosotros lo que acabamos de decir, que vamos a trabajar con ángulos positivos. Si trabajamos con ángulos positivos, significa que yo voy a trabajar con cualquier ángulo que vaya en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa? Si yo esta agujita que hice con el cartoncito verde, yo empiezo a girarla, yo puedo llegar a cualquiera de estos y, por ejemplo, marcar ese ángulo. Marco ese ángulo, ¿sí? Vamos a suponer que sea ese, ¿sí? Saco el cartoncito y me queda marcado este segmentito, que sería como el vertoxito que llegó hasta ahí. O sea que yo tengo un ángulo positivo que va de ahí hasta ahí. Ahora bien, de este punto de intersección yo me voy a bajar perpendicularmente hasta acá. O sea que yo me bajo perpendicularmente, ¿sí? Significa que yo me voy a bajar así y me voy a ir para el otro lado así. Fíjense que aquí me quedó formado algo. Todo este segmentito que quedó formado acá, digamos, todo este que yo me estoy marcando ahora, ese segmentito que va de ahí hasta ahí, se va a llamar coseno. O sea, ¿qué se va a llamar? Coseno. Ese es el famoso coseno que hablábamos antes, con triángulo rectángulo. Vamos a hablar nuevamente de eso, pero vamos a recordar que de acá hasta donde me quedó la intersección, eso se va a llamar coseno. Y este segmentito que me quedó formado aquí, yo lo voy a llamar ¿qué? Seno. Ese es el otro famoso y archiconocido seno y coseno que veníamos trabajando. Bien,
Pero fíjense que acá me quedó formado algo muy importante, algo interesante. Me quedó formado un ¿qué? Un triángulo. ¿Sí? Y este triángulo es muy importante. Si yo lo dibujo acá abajo, digamos que me va a quedar aproximadamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿este quién va a ser? El seno. Y este va a ser el coseno. Y recordamos, si el radio siempre va a valer 1, eso yo lo hablé antes de que empezáramos la cuarentena, que es lo que es una escala. La escala es según lo que yo quiero marcar. Puede ser 1 metro, puede ser 1 centímetro, puede ser... Entonces la escala ya la hablamos. En este caso, recuerden que siempre el radio vale 1. O sea que la distancia que yo tengo de acá hasta acá, ¿cuánto vale? 1. O sea, radio 1. O sea que significa que este segmentito que va de acá, esta flechita que es el radio vector, ¿cuánto va a valer? 1. Acá tengo el coseno y el seno. Pero acá yo marqué un ángulo. Entonces, este ángulo entonces va a ser el seno de ¿quién? Del ángulo alfa. ¿Y quién? ¿El coseno de quién? Del ángulo alfa. Entonces, ojo acá. Entonces ya hemos marcado. Vamos a recordar. Vamos a hacer un repasito. Entonces, tenemos radio de acá hasta acá. Diámetro de acá hasta acá. El vector si gira en este sentido, ¿sí? En ese sentido, da la cantidad de vueltas que uno quiera, va a ser positivo. Y si gira en sentido horario, que sería negativo. Otra cosa a recordar, que tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ¿sí? Siempre sentido, y el cuarto cuadrante. Sí, eso es importante también a recordar. Vamos a recordar también que acá teníamos 0 grado. Acuérdense que los sexagesimales se le ponía la pelotita. Cuando llegábamos acá era 90 partos, o sea, acá sería 90 grados. Cuando llegamos acá sería 180 grados. Cuando llegábamos acá era 270 grados. Y cuando hacíamos el giro completo, que le llamábamos, era 360 grados. Recuerden que nosotros ya dijimos, nosotros vamos a trabajar con grados sexagesimales y el radio es 1. Bien. Dicho todo esto, que es la introducción al tema que vamos a trabajar, entonces fíjense que acá me quedó formado un triángulo. A la proyección, ¿sí? Esta proyección que se llama coseno, es sobre ¿quién? El eje X. Y esta es la proyección, ¿sí? Proyección sobre el eje Y. Acuérdense bien claro. Entonces el coseno es la proyección, o sea, este segmentito que me queda acá se llama proyección sobre el eje X, es el coseno, y esta proyección es el seno que me queda sobre la proyección sobre el eje Y. Bien, dicho todas estas cosas que ya las hemos visto en el tema anterior, entonces recordamos. Si trabajamos en sexagesimales, 0, 90, 180, 270, cuando agujero completo es 360 grados. Así es positivo, en sentido contrario es negativo. Este es el radio, este es el diámetro. Y bueno, y lo más importante de todo, ¿quién es? Este segmentito que me queda acá. Acá queda como un rectángulo, más chiquito, más grande, como sea. Entonces recuérdense, si yo acá lo paso en limpio, este me va a quedar como que este es el coseno y este es el seno. ¿Y esto quién es? 1 porque es el radio. ¿Sí? Y ya vamos a aplicar el teorema del coseno para que, perdón, no el teorema del seno ni el del seno, sino vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Y de ahí, que es el siguiente video, Pitágoras, ¿sí? Vamos a sacar varias conclusiones y de ahí vamos a empezar a hablar de identidades trigonométricas.